División de fracciones algebraicas. Las fracciones algebraicas, al igual que las numéricas, se dividen haciendo el producto en cruz. Los pasos a seguir son los mismos que en la multiplicación. Primero, factorizar, simplificar, identificando patrones, que son la suma al cuadrado, la resta al cuadrado, suma por diferencia o factor común. Y después operamos. Pues vamos a hacer este ejemplo. En el numerador de la primera fracción tenemos una suma por diferencia. X más 3 por x menos 3. Y en el denominador tenemos un factor común. Para sacarlo, descomponemos al máximo cada uno de los monomios. En este caso, x cuadrado es x por x y 5x pues es 5 por x. ¿Qué tienen en común? La x. Y al sacar factor común obtenemos x por x más 5. En el numerador de la segunda fracción tenemos una resta al cuadrado. X menos 3 al cuadrado. Y en el denominador tenemos una suma al cuadrado. X más 5 al cuadrado. Si operamos, en el numerador tendremos x más 3 por x menos 3 por x más 5 al cuadrado. Y en el denominador, x por x más 5 por x menos 3 al cuadrado. Y es en este momento en el que tenemos que simplificar antes que operar, buscando los factores que se repiten en numerador y denominador. En este caso tenemos x más 5 al cuadrado arriba y x más 5 abajo. Pues quitamos el cuadrado del numerador con el x más 5 del denominador. Y también tenemos repetido x menos 3 en el numerador y x menos 3 al cuadrado en el denominador. Pues quitamos el x más menos 3 del denominador con el cuadrado del denominador. Pues quitamos el x menos 3 del numerador con el cuadrado del denominador. Y nos queda en el numerador x más 3 por x más 5 y en el denominador x por x menos 3. Aquí hay que ser muy cuidadoso porque fijaos, tenemos x más 3 en el numerador y x menos 3 en el denominador. Y aunque son muy parecidos, no son exactamente iguales, entonces no se pueden simplificar. Es ahora cuando tenemos que operar aplicando la propiedad distributiva. ¿Cuánto es x más 3 por x más 5? X cuadrado más 8x más 15. Y x por x menos 3 son x cuadrado menos 3x. Aquí es importante resaltar que aunque tengamos x cuadrado en el numerador y x cuadrado en el denominador, no los podemos simplificar, porque tanto en numerador como denominador lo que tenemos son sumas o restas, no multiplicaciones o divisiones. Vamos a ver un segundo ejemplo que dividiremos igual que el ejemplo anterior. Es decir, haciendo el producto cruzado, siguiendo los mismos pasos que en el primer ejemplo. Primero, factorizar, simplificar, buscando patrones, que pueden ser suma al cuadrado, resta al cuadrado, suma por resta o factor común. Y después operamos. Pues vamos a hacerlo. En el numerador de la primera fracción tenemos un factor común. Para sacarlo, descomponemos al máximo cada uno de los monomios. ¿Y qué se repite? Pues se repiten el 2 y 2x. Por tanto, al sacar factor común, tenemos 2x cuadrado por 3x más 5. En el denominador de la primera fracción tenemos una suma por diferencia. X más 5 por x menos 5. En el numerador de la segunda fracción tenemos un factor común. Y para sacarlo, descomponemos al máximo cada uno de los monomios. En este caso, 4x cuadrado es 2 por x por x. Y 20x es 2 por 5 por x. ¿Qué tienen en común? Dos doses y una x. Por tanto, al sacar factor común, obtenemos
4x por x más 5. Y en el denominador de la segunda fracción tenemos una resta al cuadrado. X menos 5 al cuadrado. Si lo dejamos en forma de una sola fracción, en el numerador tendremos 2x cuadrado por 3x más 5 por x menos 5 al cuadrado. Y en el denominador tendremos x más 5 por x menos 5 por 4x por x más 5. Y es en este momento en el que tenemos que simplificar antes que operar, comprobando qué factores se repiten en numerador y denominador. En este caso tenemos x menos 5 al cuadrado en el numerador y x menos 5 en el denominador. Pues tachamos el cuadrado del numerador con el x menos 5 del denominador. Tenemos también x al cuadrado en el numerador y x en el denominador. Pues quitamos el cuadrado del numerador y la x del denominador. Y también tenemos 2 en el numerador y 4 en el denominador. Pues tachamos el 2 del numerador y sustituimos el 4 por un 2. Esto es lo mismo que simplificar 2 cuartos a 1 medio. Y es ahora cuando operamos. Y tenemos x por 3x más 5 por x menos 5 en el numerador y x más 5 por 2 por x más 5 en el denominador. Y como el orden de factores no altera el producto, voy a cambiar el 2. Lo voy a poner al principio. ¿Y por qué creéis? Porque aquí tenemos un producto notable. Pues vamos a operar. Y vamos a hacerlo multiplicando en el numerador y en el denominador en el orden en el que queramos. Es decir, en el numerador podríamos multiplicar primero x por 3x más 5 y el resultado multiplicarlo por x menos 5. O hacerlo al revés, multiplicar 3x más 5 por x menos 5 y el resultado multiplicarlo por x. Y en el denominador igual, podríamos multiplicar primero 2 por x más 5 y el resultado multiplicarlo por x más 5. O multiplicar primero x más 5 por x más 5 y después multiplicarlo por 2. En el denominador es evidente que hay que hacerlo en este orden. Hacer x más 5 al cuadrado y después multiplicarlo por 2. ¿Por qué? Porque conocemos ese producto notable. X por 3x más 5 son 3x cuadrado más 5x. Y x más 5 por x más 5 son x cuadrado más 10x más 25. Y si seguimos operando tenemos en el numerador 3x cubo más 15x cuadrado más 5x cuadrado más 25x y en el denominador 2x cuadrado más 20x más 50. Y ya tenemos hecha nuestra división de fracciones algebraicas.